¿Qué es un podcast? Básicamente un podcast es la grabación de un audio como si de un programa de radio se tratara, que se puede descargar y escuchar de internet en nuestro teléfono, navegador, reproductor de audio o tablet. Podemos escucharlos cuando a nosotros nos venga bien sin tener que depender de un horario fijo de emisión como ocurre con la radio tradicional. No todos los archivos de audio que nos podemos descargar en internet son un podcast. Para poder denominarlo así, debemos poder suscribirnos, de forma que cuando los creadores ponen a disposición de los oyentes un nuevo episodio, este se descarga automáticamente. Es la gran ventaja que proporciona este formato de distribución de contenidos. Los oyentes no tienen que preocuparse de recordar comprobar una página web para descargar el último episodio. Solo necesitamos una aplicación que utilizamos para suscribirnos, y cada vez que un nuevo episodio es publicado, automáticamente se descargará, y podremos escucharlo en el dispositivo que utilicemos para reproducir este podcast. Un podcast permite que el oyente nos escuche en el momento y lugar que él decida. El dispositivo que se utiliza mayoritariamente en estos momentos para la escucha y el consumo de podcast es el teléfono móvil. E independientemente del tipo de dispositivo o plataforma que utilicemos para escuchar podcast, tenemos una gran cantidad de aplicaciones que nos permiten suscribirnos y gestionar los podcasts en los que estemos interesados como oyentes. Como creadores, la manera que tenemos de distribuir un archivo multimedia en forma de podcast es a través de sistemas de difusión como los archivos RSS, que permiten suscribirse para que las aplicaciones con las que nuestros oyentes gestionan los podcasts puedan descargar automáticamente los archivos de audio para poder reproducirlos. Generalmente, siempre que usamos la palabra podcast, nos estamos refiriendo a archivos de audio, aunque un podcast no se centra solo en este tipo de archivos, puede servir para distribuir vídeo o incluso PDFs, Pero en este vídeo solo nos vamos a centrar en los podcasts de audio. que además suelen ser los de consumo más mayoritario. Podría decir que un podcast, tomándome muchas licencias, es un programa de radio distribuido por Internet. Esta es la forma que yo tengo de explicar lo que hago a la gente que todavía no escucha un podcast. Volviendo al archivo RSS, que es el archivo que nos permite suscribirnos a un podcast, es un archivo XML, es decir, si lo abrimos solo vemos texto, pero indica las aplicaciones donde podemos encontrar los archivos de audio, descargar las notas, la carátula de nuestro podcast, es decir, nos da toda la información necesaria para poder reproducir y descargar en nuestro reproductor cualquier podcast al que nos suscribamos. La conclusión es que un archivo RSS convierte a una pieza de audio en un podcast. Las aplicaciones que utiliza un oyente para suscribirse a nuestros podcasts dependen de la plataforma en la cual estemos reproduciendo estos audios. Lo más común en la actualidad es reproducirlos en el teléfono. Las diferentes tiendas de aplicaciones disponen de multitud de aplicaciones para poder descargar y escuchar podcasts. Y ya que para escuchar un podcast solo necesitamos un software que nos permita suscribirnos, para poder crearlo necesitamos de otro tipo de herramientas. Necesitamos de un software de grabación, edición y montaje de sonido y de un dispositivo de grabación como un micrófono, auriculares y puede que una interfaz de audio. Un dispositivo de audio que conectado a nuestro ordenador mediante USB nos permite adquirir el sonido de uno o más micrófonos conectados.